Amigas y amigos, volvemos a encontrarnos aquí para seguir en estos cortos teológicos, ¿no? Hoy íbamos a empezar con el tema que sigue en el credo constantinopolitano y en los otros dos credos también, que es el tema de la fe en la Iglesia, el tema de la Iglesia, que está al interior de lo que significa la fe en el Espíritu Santo, ¿no? El mismo catecismo de la Iglesia Católica no le dedica a la Iglesia un capítulo aparte, sino que la incluye al interior del capítulo 3 dedicado al Espíritu Santo, o a la fe en el Espíritu Santo, ¿no? Al hablar de la Iglesia, somos conscientes de que en estos últimos años la Iglesia atraviesa una tremenda crisis, tanto conocida al interior de la gente que está en la Iglesia, como desde fuera de ella, ¿ya? Eso debido a los abusos de poder, obviamente, que se han dado en el mundo del clero, sobre todo, y abusos de poder económico también a alto nivel, ¿ya? Pero también por la exposición de lo que ha sido la transmisión de la doctrina de la Iglesia con muy poco diálogo, muy impuesta, sin diálogo, sin tomar en cuenta las nuevas evidencias culturales de que disponemos. Y eso marca lo que vimos en el concilio, el Gaudium et Spes número 19, cuando expresa que en el origen del mismo ateísmo podemos estar presentes, sobre todo los cristianos, los creyentes. Dice, por la mala educación de la fe o por la exposición deficiente de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, que en vez de revelar el rostro auténtico de Dios y de la religión, lo que han hecho, hay que decir que lo han tapado, en lugar de revelarlo. O sea, una traición de la propia misión de la Iglesia, que es ser mediadora, no ser escándalo. Ese tema que es muy grave, y eso es lo que marca la crisis, ¿no? Y en esa crisis es un llamado a la conversión de la Iglesia, a la conversión pastoral de la Iglesia, de que se habla, este Papa remite constantemente a la Iglesia, la conversión pastoral. La pastoral puede estar en pecado, no corresponde a lo que debería ser, tiene que convertirse. Y ese llamado a la conversión, ¿qué es? El pasar de una mera transmisión más o menos tradicionalista de la fe, sin tomar en cuenta las nuevas evidencias culturales, a conectarse con esas evidencias, conectarse con el ser humano actual y la juventud actual, ¿no? Ya esta crítica era clara en el Concilio Vaticano II, y por eso se convocó por parte de Juan XXIII, y siguió Pablo VI, en la segunda parte, es de Pablo VI, en la inauguración o la reapertura del concilio, decía lo siguiente: ha llegado el momento, creemos, en que la verdad con respecto a la Iglesia de Cristo exige un examen más íntimo, una reflexión más profunda y una expresión mejor, reconocía. Incluso más tarde, el obispo y cardenal Ratzinger, antes de ser papa, decía lo siguiente, leo acá, decía: pienso que desde este punto de vista deberíamos comenzar a hacer un examen de conciencia sin reservas en todos los niveles de la Iglesia. En todos sus niveles, este examen de conciencia debería producir consecuencias muy concretas y favorecer una kenosis, un vaciamiento, que permitiera hacer nuevamente transparente el auténtico rostro de la Iglesia. Este podría volver a darnos el sentido de la libertad y de encontrarnos en nuestra propia casa de una manera completamente nueva. Si la Iglesia fuera más kenótica, más no tanto de poder como de autovaciamiento, como el Jesús, tal como lo describe Filipenses 2, ¿no? El autovaciamiento, la kenosis divina, que se autovació, ¿ya? Es en esta exigencia de reflexión más profunda y mejor expresión, que decía Gaudium et Spes 19, lo primero que hay en esa línea es el profundizar en que la Iglesia no se manda sola. Hay que conectarse con Jesucristo, con su origen, con Jesucristo,
con el significado de la espiritualidad de Jesús, de ese hombre Jesús visible, que fue constituido por Dios en el ungido por el Espíritu de Dios, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Por eso el mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el número 750, dice lo siguiente, el mismo catecismo. Dice, en el símbolo de los apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa, y no de creer en la Iglesia. No creemos en la Iglesia, creemos que hay una Iglesia santa, para no confundir, dice, a Dios con sus obras, y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. No se manda sola la Iglesia, es la Iglesia de Jesucristo. Es lo que expresa el documento del concilio con Lumen Gentium sobre la Iglesia, en el número 1, el primer al comienzo, cuando dice que la Iglesia no es propiamente un sacramento por sí misma, sino que dice es como un sacramento, el famoso veluti. No es un sacramento siempre significa que por medio de ese signo visible nos conectamos con una realidad invisible. Pues bien, la visibilidad de la Iglesia no es sacramento automático, no es sacramento primero, su visibilidad. Depende si su visibilidad corresponde a la visibilidad del Jesús de los Evangelios. Jesús es el sacramento de Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, puede decirlo Jesús nomás. Eso no puede decirlo la Iglesia. Depende de cuánto se parece su visibilidad respecto a la visibilidad tal como aparece en el Jesús de los Evangelios. Ese es el significado que hay ahí, ¿no? Bien, dicho esto, el primer texto más antiguo, porque está en el Evangelio más antiguo, respecto a el origen de la comunidad, de la Iglesia en Jesús, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13, en adelante, cuando dice, Jesús subió al monte, para indicar, como hablar ex cátedra, ¿no? Subió en altura, y llamó a los que él quiso, y vinieron donde estaba él, e instituyó a 12, epoies en dodeca, usa la palabra hizo a 12, tiene una intención institucional, dicen los técnicos, ¿no? Por eso traduce por instituyó. ¿Para qué? ¿Y para qué lo instituyó a los 12? Para que primero estuvieran con él y para enviarlos a predicar, a anunciar, querigma dice ahí, con la autoridad de expulsar los demonios. Ahí, repite, instituyó a los 12 y le da los nombres, empezando por Simón el Kefas, ¿no? Los 12 elegidos por él, para ese triple objetivo, ¿no? Primero estar con él, o sea, la cercanía a Jesucristo. La Iglesia, su misión corresponde a reflejar la visibilidad del Jesús del Evangelio, estar con él, no se manda sola. Cuando se aparta de esa visibilidad de Jesucristo y aporta visibilidades propias ajenas a la visibilidad del Jesús del Evangelio, empieza a afectar su sacramentalidad. Deja de ser medio visible de la realidad de Dios invisible y puede ser escándalo, que por culpa de ella la gente no se acerca a la fe en el Dios invisible revelado en Jesucristo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es el envío. Apóstol significa enviar, para ser enviados al anuncio del querigma. Y usa la palabra del querigma, ¿no? Y el querigma, ¿qué es? Es el núcleo del cristianismo. El anuncio de que Jesús murió crucificado. Por aquello por lo cual lo crucificaron es por aquello que había enseñado, que en el fondo es crítico del poder, ¿ya? Crítico del poder. Y por eso en el tercer punto dice que fueron enviados con exusía, usa el término, con la potestad de expulsar demonios, o sea, de superar males de todo tipo, ¿no? Para el reino de Dios, con el signo que también marca la expulsión de demonios por parte de Jesús, es que el reino de Dios es expulsión de los males, es para establecer el bien, la alteridad,
la cercanía, ¿ya? Y no la competencia de unos contra otros, ¿no? Que es un mal. Y entonces dice, es enviado con exusía. Nunca el Evangelio aplica la palabra krator, poder, propiamente a Jesús. Nunca se usa. Jesús no tenía poder, krator, sino que Jesús tenía exusía, o sea, potestad servicial. De ahí que la Iglesia no tiene poder, no se le ha dado poder a la Iglesia, sino que se le ha dado potestad servicial, misión para servir, no para imponerse, para imponer su poder, sino para servir, ¿ya? Eso explicará que el catecismo no puso como categoría de la Iglesia y de su institución ordenada, no lo puso en primer lugar, sino que lo puso después de poner que la Iglesia primero es de hermanos iguales, es pueblo de Dios. Y en el capítulo 3, Tesalonicenses dirá, al servicio de ese pueblo de Dios, al servicio de él, está el sacramento del orden. Es servicio el clero, no es poder. No es ponerlo encima de súbditos, no hay súbditos aquí, hay hermanos y hermanas, ¿ya? Y están, los que han recibido el orden, están al servicio, potestad servicial, tienen exusía, no tienen poder, ¿ya? Ese es el tema fuerte. Lo que dirá Lucas 22 cuando caen en la tentación de poder, los discípulos, o de ambición de poder, les dirá, los para Jesús y les dice, los reyes o los gobernantes de este mundo funcionan así, por poder. No será así entre ustedes, sino que el que quiera ser el primero ha de ser el servidor de todos. Como el Hijo del Hombre no ha venido aquí para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Luego, en Juan capítulo 13, fíjense que lleva Juan a una cosa bien especial, que es que así como los evangelios de Marcos y Lucas desarrollan en la última cena la institución de la Eucaristía, Juan no la desarrolla. Dice que estuvieron en la cena y en lugar de desarrollar la institución, dice que Jesús se levantó de la mesa y se puso un manto de servidor, de esclavo, para lavar los pies de los discípulos, y se inclinó a lavar los pies de los discípulos, ¿ya? Y entonces cuando Pedro le dice, no, a mí no, él cree que no puede Jesús, siendo Mesías, ponerse así, le dice, si no captas eso, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser papa, menos todavía, ¿no? Tienes que aprender que la Iglesia recibe exusía, tiene que ser servidora, no ser poder, ¿ya? Todo lo que hay en la Iglesia que es poder va contra su misión, que es exusía, que es servicio. Por tanto, todo poder es relativo al servicio realmente. Si no tiene relación con eso, es falso el poder, es mundanización de la Iglesia, que es el tema, el riesgo enorme que ha tenido la Iglesia desde el siglo IV, cuando el emperador Teodosio convirtió el cristianismo, que era exusía, servicio hasta dar la vida por los demás, lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, funcional al poder imperial. Y entró la tremenda ambigüedad del poder en la Iglesia, en lugar de la exusía, del servicio. Y eso es lo que marcará la reacción que tuvo el monaquismo cristiano primero, fueron al desierto para acentuar, digamos, las bienaventuranzas y el servicio, y se apartaron de la cristiandad como situación de iglesia de poder. Francisco de Asís hará lo mismo, y Teresa de Calcuta, en fin, todo lo que ha sido reacciones al interior de la iglesia de cristiandad en la línea de recuperar que la iglesia es servicio, no es poder, ¿ya? Tiene que lavar los pies, ¿no? Ese es el espíritu que animaba a Jesús, y es lo que dijimos ya el otro día, lo que expresa Juan cuando muere Jesús, para decir la muerte, dice que entregó el espíritu, paredoken to pneuma, entregó el espíritu, no dice expiró, entregó el espíritu que constituye a la iglesia. Donde hay ese espíritu que animaba a Jesús, por lo cual lo mataron, pero que Dios lo resucitó dándole la razón, ahí está la iglesia. Donde está el espíritu de Dios, revelado en Jesús, ahí está la iglesia, dirá San Ireneo, ¿no? Bien, esta es la iglesia santa, que dice ¿qué significa la iglesia santa?
La santidad no es el fruto de las obras humanas, no es más santa porque hay célibes. No, la santidad es un don gratuito. Es el Espíritu de Dios que da a su Iglesia el dador de vida que decíamos el otro día. La vida divina. La vida divina, en cuanto es un don gratuito para nosotros, eso es lo que llamamos la santidad, la gracia, el don gratuito de participar de la misma vida de Dios, de tener su mismo Espíritu Santo. La santidad es exclusiva de Dios y es un don gratuito para el ser humano. Por eso la palabra equivalente que llamamos gracia es el término griego charis, significa amor gratuito, charidad, ¿no? Dios es amor gratuito, charis, que es como empieza todas las cartas San Pablo y las termina. Empieza el amor gratuito, la gracia, el don del Espíritu que nos hace santos, esté en ustedes, la gracia de Dios, charis eu, y termina todas las cartas charis Jesucristú, el don gratuito, la gracia de Jesucristo, ¿no? La santidad que nos es dada, es un don gratuito, ¿ya? Y eso produce, obviamente, efectos en la conciencia que motiva la libertad para decidir en la línea del mismo espíritu que animaba a Jesús, coherente con el Espíritu de Dios, que es amor gratuito, extrovertido, no es poder, es exusía, es servicio, es relación extrovertida. En esa línea va el otro atributo, sino la Iglesia santa y es católica. Católica significa universal, como dice la definición etimológica de un padre, San Isidoro de Sevilla, dice católica es universal, que significa según la totalidad y no según los sectarismos heréticos. Católica no es la secta mayoritaria y un poder mayoritario. Católico es apertura universal, romper las fronteras, salir hacia afuera. ¿Ya? Los de fuera están dentro, se rompe la frontera. No es sectarismo de cerrar el gueto dentro del cual están los auténticos, no. Eso, siempre que hay eso, es una falsa catolicidad. La catolicidad revienta la pretensión de la frontera, es abierta al mundo. La Iglesia es para el mundo, no es para sí misma. No es una secta, digamos, que busca adeptos para incluirlos y ser más poderosos desde dentro. Ese concepto sectario es el concepto de herejía, como dice San Isidoro. La Iglesia es católica, es universal, es abierta a todo el mundo. En el fondo, todo el mundo está dentro, es como el seno de Dios. No excluye a nadie, todos están dentro. Y eso marcará todo el tema ecuménico y interreligioso, aquel texto en que termina el capítulo primero de Gaudium et Spes, sobre la Iglesia y el mundo, en que dirá toda la gente de buena voluntad, de una manera invisible que Dios sabe, que Dios conoce, están dentro, tienen la gracia de Dios está en el corazón de toda la gente de buena voluntad, aunque no tengan visibilidad sacramental. El sacramento es un medio que celebra la gracia, pero no es el que la produce y no es el monopolio de la gracia. La Iglesia no tiene el monopolio de la gracia de Dios. Dios es don gratuito sin ninguna excepción. Y eso es lo que celebra la sacramentalidad. La sacramentalidad no es gueto. Solo tienen gracia los que acceden a los sacramentos. No, los sacramentos celebran que la gracia es mucho más grande que los sacramentos, ¿no? Es descubrir eso, lo que significa Gaudium et Spes 22 en el final, ¿no? Y finalmente está la Iglesia apostólica. Y apostólica significa que es enviada, como vimos antes, a anunciar el querigma. Y el querigma es que ese Jesús que ha muerto crucificado y que parecía maldito de Dios por ello, Dios lo ha resucitado dándole la razón. Hemos visto que vive el testimonio apostólico original. Todo aquel que ha hecho la experiencia de que ese Jesús que ha muerto crucificado vive y tenía razón, revelaba lo que es el Espíritu de Dios, ahí hay apostolicidad. Por tanto, no son solo los 12 los apóstoles, ¿no? Sino que la apostolicidad aumenta. Donde hay experiencia al resucitado que llama al querigma, anunciar eso, el querigma, ahí hay apóstol. Por eso Pablo, que no era de los 12, dice, por lo mismo, con que fue visto por mí también, yo también soy apóstol.
Y por eso ahí entra todo el tema de la apostolicidad de la Iglesia en el mundo femenino, en las mujeres. Las primeras, según los evangelios, que hicieron la experiencia del resucitado son las mujeres, según Marcos, que fueron al sepulcro, y ahí hay un querigma, un anunciador que les dice: buscan al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y ya se fueron, no lo dijeron a nadie porque tenían miedo, y son las primeras. Juan dice que es María Magdalena la primera apóstol, la apóstol de los apóstoles, la primera que hizo la experiencia del resucitado. Y ahí está todo el tema. La Iglesia, en su experiencia original, que es el querigma, se funda en la experiencia de unas mujeres, a quienes los varones, por ser mujeres, no se las creían demasiado, dicen los textos, ¿no? Ahí está la experiencia. Dios se revela en las mujeres dentro de un mundo culturalmente machista. No es para asegurar el poder machista, sino que es para llamar al servicio. Y las mujeres son de por sí mejor servidoras que los varones a menudo. Y por eso están más coherentes con la exusía propia de la Iglesia, de la misión de la Iglesia, que es servir, no dominar. ¿Ya? Bien, esa es la temática que hay que tomar en serio sobre qué es la Iglesia. El próximo día veremos lo que significa en el credo a continuación, que es confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. El tema de qué significa eso del bautismo vinculado al perdón del pecado. Que estén bien, vale la pena reflexionarlo. Ánimo.